Bienvenidos, nuevamente estamos acá en el Estudio 45 en la Universidad Privada Boliviana. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por Ágata da Silva Obando, que es una de las docentes investigadoras más importantes que tenemos en la universidad. Y nuevamente estoy acompañado por una de nuestras grandes docentes, que es Mónica Luján. Moni, bienvenida. Gracias, Enrique. También. Gracias. Entonces, Moni. Ágata, quisiéramos que nos cuentes tu actividad en la Universidad Privada Boliviana y el cargo en el cual ahorita te desempeñas. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo actualmente soy directora del Centro de Operaciones Logísticas en la UPB, eso desde el 2022, y también soy docente bajo el cargo de Ingeniería Industrial en la universidad. Dicto actualmente materias de investigación en logística, y en el centro de investigación pues trabajamos en líneas de investigación, no solamente logística como tal, pero también educación en logística para ingeniería. Perfecto. Ágata, ¿nos puedes comentar un poquito tu formación profesional, tu trayectoria profesional? Claro. Soy ingeniera industrial y de sistemas de la Universidad Privada Boliviana. Hice una maestría inicialmente, pues como la mayoría de las personas no tenía mucha idea de cuál iba a ser mi carrera más adelante. Inicialmente mi primera maestría fue en diseño de producto. Eso lo hice en la Universidad de Bournemouth, en Inglaterra. Luego, al regresar a Bolivia, pues hice un MBA en la Universidad Privada Boliviana también. Pues entré al mundo de trabajo y empecé a formarme un poco más. Me di cuenta que logística era un área que sí me interesaba. Vine a trabajar aquí en la universidad y ahí entré a un curso de posgrado en gestión logística por el MIT, y ahí pues ya con ese camino que se me abrió entré al doctorado en logística y gestión de cadenas de suministro de la Universidad de La Sabana, que es el que actualmente estoy cursando y finalizando. Bien. ¿Nos puedes comentar un poco los proyectos que tienen en el Centro de Logística de la universidad? Sí, como les comenté, pues ahí tenemos en realidad dos líneas fuertes. Una es en el área logística específicamente, y ahí tengo dos proyectos que son los proyectos Sombrilla, con los que hemos estado trabajando tanto con estudiantes como con otras universidades. El primero y el principal es de logística de última milla, donde se trabaja mucho en lo que es logística de distribución, logística retail, y hay un énfasis ahí como que una línea pequeña que sale de ahí, que es logística de última milla de alimentos perecederos. La segunda es en logística sustentable, que básicamente trabajamos en colaboración con 3 universidades de 10 países, que inicialmente estamos en una etapa de diagnóstico para tratar de identificar prácticas sustentables en el área logística, para poder diseñar un marco de trabajo para que las empresas también puedan hacer que bueno, las prácticas logísticas no sean solamente pues, por decir que tienen una práctica más sustentable, sino que también genere una eficiencia en sus operaciones. La tercera línea, que es un poco más transversal, la que les comentaba en el área de educación. Entonces también trabajamos mucho en lo que son métodos de educación activa para el entendimiento, para la enseñanza de logística y estudiantes de ingeniería. ¿Cuál es la participación de los estudiantes en estos proyectos? Es bastante elevada. O sea, como ustedes saben, pues para investigación necesitamos mucho del apoyo de los estudiantes, y la verdad es que hemos podido, y justamente al engranar lo que es la línea de aprendizaje activo, entonces se pudo integrar mucho a estudiantes dentro de las líneas de investigación. Tenemos ya publicaciones, capítulos de libro, publicaciones en artículos con estudiantes, participaciones en conferencias. Entonces actualmente estamos, si no estoy mal con el número, como alrededor de 13 estudiantes que están trabajando con el centro, ya sean en proyectos de investigación, algunos involucrados desde lo que es el proyecto de tesis, que después también lo vamos transformando en artículos, o incluso estudiantes ya egresados y graduados que se siguen involucrando, y no solamente de pregrado, sino que también de posgrado. Ágata, no sé si nos puedes contar con qué instituciones suelen trabajar, cuáles son sus instituciones aliadas en el proceso de investigación. Claro que sí. Pues en la línea de lo que es logística de última milla, pues trabajamos mucho con la Universidad de La Sabana, que es con la que estoy haciendo mi doctorado, con el MIT en Estados Unidos, con la Universidad del Pacífico en el Perú y con Aston University en el Reino Unido. En la línea de educación también trabajamos mucho con Aston University y con el Tecnológico de Monterrey. Son las universidades con las que más hemos trabajado. Incluso ahí tenemos aliados empresariales como es la CBN a nivel nacional.
Con lo que es logística sustentable, pues ahí el proyecto es liderado por el IBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. También tenemos la Universidad de Santo Domingo, la Universidad de Montevideo. También está el Tecnológico de Monterrey involucrado y pues muchas otras universidades que se están sumando a la Panamericana en México, etcétera. Como les dije, son varias instituciones que van colaborando con la recolección de datos, pero finalmente el procesamiento somos las primeras universidades que les mencioné. Esas creo que son las principales aliadas ahora del centro. Buenísimo, estamos de retorno acá en el en el Laboratorio 45, en la Universidad Privada Boliviana. Como les ya comentaba, ahora nos acompaña Ágata da Silva, con quienes tenemos el gusto de conversar, y por supuesto estoy acompañado por mi colega Mónica Luján. Moni, no sé si tú quieres seguir con las preguntas. A ver, Ágata, no sé si nos puedes contar un poco tu experiencia, primero desde una jefatura, donde has ejercido un tiempo, y después el paso a todo esto que es la investigación. Listo. Sí, pues en 2016 yo ingresé como jefe de carrera de ingeniería industrial. La verdad es que para mí ha sido un reto completamente distinto porque solamente era docente hasta antes de eso. Entonces el aprender, no solamente los procedimientos, pero el lidiar con las personas, pues el trabajar con los estudiantes, con los padres, los docentes, pues es otro mundo. Algo que noté justamente como alumna de la carrera es que pues sí, o sea, llegas a la mitad de la carrera y te das cuenta que estás un poco perdida, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, con toda esta información y todo lo que aprendí. Y ahí fue justamente donde di el primer paso que me llevó justamente a la investigación. Pues al tratar de encontrar pues oportunidades y alianzas y nuevos caminos para poder también entregar a los estudiantes, encontré la red del MIT Scale. Entonces empecé a averiguar un poco más, entré en contacto con ellos para saber de qué se trataba, porque me di cuenta que muchas de las líneas de investigación y de trabajo que ellos tenían eran muy afines a lo que hacíamos como ingenieros industriales de sistemas como tal, que es un perfil un poquito distinto a lo que es el ingeniero industrial tradicional en otras universidades. Entonces, al empezar a hablar con ellos y pues darme cuenta que había muchas áreas de trabajo en la ingeniería industrial que podríamos realmente engranar con lo que se estaba haciendo y mostrar, ¿no?, a los estudiantes qué viene después o cómo se utiliza todo lo que han aprendido. Entonces ahí ha sido cuando empecé a buscar pues cómo formarme más y cómo aprender más yo también para poder guiar a los estudiantes. Y ahí fue cuando hice ese programa de graduada en el MIT. Y a partir de eso, en ese programa, pues que nos hacen realizar un proyecto final, un proyecto de investigación con los investigadores de allá, es que me di cuenta pues que sí, efectivamente me gustaba eso. Y dije, bueno, teníamos un investigador asociado a la carrera que era James, y pues James infelizmente nos tuvo que dejar en algún momento, pero eso como que me abrió también la puerta de decir, bueno, hay un espacio que me gustaría llenar. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar mucho en no solamente mi formación, pero también en tratar de generar vías para que la carrera como tal pues pueda soportar o pueda apoyar a lo que es ese centro de investigación, porque yo tampoco tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces, justamente cuando llegó en 2019, pues vi que se necesitaba hacer algo más, empecé a buscar oportunidades de doctorados, y justamente la Universidad de La Sabana es una de las universidades parceras de la red Scale. Entonces ahí fue cuando dijimos, pues eso se cierra, o sea, ese ciclo se cierra, postulé a doctorado, felizmente pues ya me aceptaron una beca, y con eso empecé a trabajar, y lo lindo de eso es que justamente me ha dado la oportunidad no solamente de trabajar en cualquier proyecto en logística, sino que un proyecto dentro de la red, y con universidades que hacían parte de esa red, y eso nos ha abierto incluso la posibilidad de empezar a migrar ese contenido hacia los estudiantes. Entonces, al dar mis clases de logística, ya no utilizaba solamente el contenido base, sino que ahí podría también compartir la experiencia que tenía sobre lo que se estaba haciendo. Entonces, la verdad es que obviamente el proceso de adaptación y aprendizaje ha sido bastante largo, doloroso y amoroso, pero es algo que el tener justamente ambos perfiles, el empezar como jefe de carrera y empezar a migrar a la investigación y sentir la necesidad de formarme en el proceso, me ha demostrado que
pues que sí pueden engranar. O sea, finalmente es como que finalmente engranas todo lo que has aprendido desde la universidad, con incluso herramientas de las 2 maestrías que hice que no tienen nada que ver con logística, pero encuentras cómo todo eso puede ser útil no solamente para mi investigación y mi trabajo, sino que también para que yo pueda ayudar a los estudiantes con la carrera profesional de ellos. Entonces... Tú eres una súper experta en logística, pero evidentemente es un campo relativamente desconocido o que la gente no sabe muy bien qué pasa. Yo siempre que veo a los estudiantes que llegan a la U y escuchan industrial y de sistemas, piensan que es algo así como sistemas computacionales. Y evidentemente la logística se convierte en un espacio todavía más gris para mucha gente. Claro. Concretamente, ¿cómo nos podrías decir qué es la logística? Y quizás aprovecho para preguntarte, ¿qué dificultades hay en hacer logística en un país que es mediterráneo y que tiene tantas dificultades como Bolivia? Listo. Bueno, pues la logística, nosotros confundimos normalmente mucho lo que es el concepto de logística y cadenas de suministro. O sea, la logística es básicamente ese movimiento físico del producto con todas sus etapas de transformación. Entonces, como que entra algo y sale algo, es un proceso. La cadena de suministro, que es algo un poco más amplio, que terminas trabajando de cierta forma, pero no necesariamente en todos los aspectos, es el flujo no solamente de ese producto, sino que también de información y de capital que ocurre entre todos los eslabones, desde lo que es la extracción hasta el consumidor final o incluso desde lo que es el retorno de ese producto en un proceso de logística inversa. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, yo trabajo mucho con la parte logística específicamente, o sea, distribución de última milla, entonces estoy hablando del movimiento físico del producto. Lo mismo con logística sustentable, yo trabajo mucho con lo que es el manejo del producto en almacenes y distribución, entonces ahí estoy velando más que todo por la eficiencia en la operación. Sin embargo, pues, como les dije, o sea, no puedo mover un producto si no hay un capital que acompañe, sin que haya la demanda, sin que haya la oferta. Entonces, todos esos eslabones ya se centran en lo que es la gestión de cadena de suministro como tal. Y eso es algo que, pues, en realidad es parte de lo que nos dificulta un poco acá. El ser mediterráneos no es necesariamente nuestra principal dificultad, sino que son las capacidades que tenemos como país en las vías de acceso. O sea, nosotros tenemos carreteras que no necesariamente buenas. Pues la planificación logística está muy dominada por ciertos sectores, o sea, tenemos sindicatos que dominan básicamente la logística principal en el país, y eso no nos permite quizás invertir en métodos o sea, modos de transporte o invertir de forma desde el punto de vista de políticas públicas o desde el punto de vista de estructura, en mejorar la eficiencia logística. O sea, Bolivia tiene uno de los costos por kilómetro percorrido por tierra más elevados de la región. Y nosotros no somos exactamente el país que más genera o que más mueve mercancía en la región. Entonces eso obviamente nos dificulta bastante en términos de lo que es importación, exportación. O sea, nosotros dependemos mucho de la importación de productos terminados, pero también exportamos pues commodities, tenemos ahí la soya, tenemos, o sea, varios productos que necesitamos hacer llegar a ciertos mercados, de que pues ahí sí juega un rol grande lo que somos mediterráneos, pero debería ser más fácil el poder hacer llegar el producto hasta esos puntos que nos permitan pues hacer el envío hacia otros, o sea, puertos que nos permitan hacer el envío a otras regiones. El tema es que pues sí tenemos muchas dificultades que no son a corto plazo, o sea, las de planificación, quizás las de iniciativas privadas, están ahí. Hay un riesgo elevado, tenemos también el problema que la demanda no es como nosotros quisiéramos porque hay un riesgo elevado en el país por las incertidumbres que hay, temas de bloqueos, temas de vías que estén habilitadas o no. Sabemos pues la historia eterna que tenemos con el tema del sillar y pues las caídas. Entonces todo eso de alguna forma dificulta que nosotros realmente podamos diseñar un sistema eficiente, porque finalmente cuando trabajamos con modelos diseñamos algo bajo un escenario ideal. Y ahí es donde entra mucho también lo que es el sistemas de ingeniería industrial de sistemas, que son los sistemas dinámicos. Ahí lo que nosotros estudiamos es cómo factores exógenos pueden afectar una operación pues, específica, ¿sí? Entonces, como por ejemplo la seguridad, la disponibilidad de vías, políticas públicas, inversiones, etcétera, cómo esos factores, en términos de indicadores, pueden afectar
no sé, una ruta que sería la óptima y la ideal para poder hacer llegar soya desde Santa Cruz hasta, no sé, de Perú, ¿sí? Entonces, y justamente por eso creo que engrana mucho lo que es el ingeniero industrial dentro de lo que es la logística. Existen muchos perfiles de la logística, pero el ingeniero industrial nos permite justamente tener esa visión un poco más amplia. Y infelizmente, pues no todo depende de lo que es la optimización o los modelos que hacemos. Dependemos mucho de una planificación a largo plazo y eso es lo que se tiene que buscar cuando se va a hacer algo, pues algo de verdad, algo más macro, algo que no sea solamente una solución para la empresa. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Brasil, pues ustedes han visto el desastre que estamos teniendo en el sur de Brasil, y algo que me ha llenado así como un orgullito, ¿no? que tienes, es que varios de mis compañeros que trabajan conmigo en la red de varios proyectos, pues han ido hasta la zona de desastre a ayudar en lo que es la gestión de almacenes, por ejemplo, por el tema de las donaciones. Pues ahí tengo otra compañera que es Adriana Leiras, que está trabajando en el primer proyecto de la Guardia Civil para mitigación de desastres con el gobierno, justamente en paralelo con lo que está pasando. Entonces, la investigación debería ir a esos niveles, ¿no? O sea, una planificación real, en campo, aplicada, y que nosotros realmente podamos influenciar desde nuestras áreas de trabajo a la generación de una mejor infraestructura, mejores capacidades y políticas públicas que permitan, pues, que el proceso funcione como tal. En ese contexto de que funciona el proceso y se puede aplicar, ¿cuál consideras que es tu mayor logro en el campo de la investigación? Sí, has visto resultados aplicados. Pues yo soy todavía una investigadora bastante, pues, junior, no sé si utilizar la palabra, pero estoy todavía en el proceso de aprendizaje. Sí, creo que el proyecto que más me apasiona y me gusta es justamente el que hemos estado trabajando en mi tema de tesis, y es con el cual hemos tenido muchas bases que hemos podido generar, no necesariamente aplicaciones sobre ese proyecto, porque como les dije, son cosas un poco a largo plazo, pero sí nos ha podido generar iniciativas para otras colaboraciones y para tratar de encontrar, pues, ya quizás fondos que nos permitan, pues, finalmente diseñar algo un poco más macro. Entonces, en mi proyecto de tesis estoy trabajando básicamente con lo que es logística de última milla para alimentos perecederos, pero a través de nanotiendas, a las tiendas de barrio. Entonces, algo que se ha visto mucho es que, pues, supermercados, mercados grandes están centrados en lugares donde hay una alta densidad poblacional. O sea, ellos tienen que diseñar para que haya una demanda, ¿no? Mientras que las tiendas no se abren por necesidad, y normalmente son los hubs que permiten que haya un suministro de alimentos en ciertas regiones que quizás no tienen acceso a otras regiones, y que para ellos ir a acceder a centros urbanos pues puede ser muy caro, puede ser que no tengan el tiempo porque trabajan por jornada. Entonces estamos hablando que son regiones más vulnerables. Y lo que estamos trabajando es justamente tratar de identificar cuál es el rol de esas tiendas, cuál sería su supervivencia y cuál sería pues la estrategia que deberíamos tener para poder dotar ciertas tiendas con alimentos de mejor calidad, para asegurar que esas regiones que dependen de esos hubs pues no solamente tengan productos empacados, procesados, que es lo que normalmente se tiene. Entonces la idea de eso es que justamente queremos empezar a postular a fondos que nos permitan hacer algunas intervenciones y empezar a medir, porque una cosa es lo que nosotros estamos modelando y otra cosa es lo que realmente va a pasar en términos culturales, ¿no? O sea, que yo ponga, no sé, una disponibilidad de frutas y verduras en ciertas regiones no quiere decir que la gente necesariamente vaya a comprar porque están acostumbrados a otro tipo de compras. Entonces ahí tenemos que llegar al nivel de intervención para ver si efectivamente valdría la pena o cuáles deberían ser los cambios que deberíamos hacer para asegurar que esos puntos que ya están ubicados en regiones alejadas pues puedan tener un suministro que no sea riesgoso para atender, porque sabemos que él depende también de ese negocio, pero que nos permita que la comunidad alrededor pueda acceder a alimentos de mejor calidad. Entonces, eso es algo que es un trabajo en camino, no lo hemos terminado todavía, hay mucho que hacer. La idea, como les digo, es llegar realmente a una propuesta que nos permita generar una propuesta estratégica que sea más a largo plazo, porque se necesita dar muchas capacidades y habilidades a esos canales que sabemos que no son estructurados para poder lograr algo así. Entonces, es algo que va en camino, todavía no es el logro, pero pues sí.
El logro está en intentar también. Exacto. Por ahí va. Buenísimo. Ágata, evidentemente, históricamente siempre ha habido como una suerte de sesgo, y hablábamos un poco de eso, en que siempre se piensa que las carreras de ingeniería son carreras masculinas. En la UPB cada vez tenemos más investigadoras, más jefes de carrera, más docentes y cada vez más estudiantes increíbles, notables, que son mujeres. Pero de todas formas, en un país como el nuestro, en el que todavía hay mucho sesgo de género, ¿cómo has vivido la experiencia de ser un ingeniero industrial en Bolivia en estos años? Sí, no puedo decir que fui completamente marginada y lo que a veces, quizás hay otras carreras que son un poco más, menos flexibles, digamos, que la ingeniería industrial como tal, pero sí, o sea, se nota que hay una cierta preferencia en el mercado laboral. Cuando regresé, cuando terminé mis maestrías, empecé a buscar trabajo, pues sí hay una cierta tendencia para qué tipo de trabajos te eligen. Entonces, normalmente a mí me elegían más para trabajos de escritorio y no necesariamente trabajos en planta. Entonces, sí hay cierta dificultad. Creo que está mucho menos. Creo que muchas de las empresas, y eso es lo bueno, que empresas pues grandes se han empezado a dar cuenta que pues empoderando a un grupo de mujeres que son completamente capaces, pues eso muestra una cierta diferencia, ¿no? O sea, finalmente las empresas también buscan algo de imagen, entonces eso también les ayuda, pero ahí creo que el beneficio vino por detrás. Entonces se dieron cuenta que pues quizás estaban perdiendo un gran grupo de personas que podrían entregar un buen trabajo como cualquier otro, y que pues que el potencial estaba ahí. Entonces yo tengo gusto de ver varias de mis estudiantes mujeres que empezaron a meterse principalmente en el área de logística, son las que más tengo seguimiento, desde que estábamos en pregrado con ellos, y de repente pues ya están como jefes, directoras y líderes dentro de esas empresas. Entonces creo que se está abriendo eso, o sea, el tema es muy cultural y no solamente boliviano, sino que Latinoamérica en general tiene eso. Pero creo que en el área de logística específicamente se están abriendo muchas puertas y justamente creo que por el boom que se ha tenido, o sea, se necesitan más manos. La gente está empezando a descubrir qué es logística, cadena de suministro, las necesidades y las complejidades que tiene. Entonces el tratar de cerrar o sesgar esa área, pues nos limita bastante y obviamente limita la cantidad de recursos disponibles. Y nos hemos dado cuenta que, pues, principalmente con el tema de la pandemia, etcétera, pues manos nos falta. Y sí, o sea, creo que finalmente no estamos tan limitados. Creo que hay otras áreas, otras especialidades que están mucho más que nosotros. Falta mucho que hacer. Quizás me gustaría ver más líderes en tomadores de decisiones en esa área. Creo que ahí sí nos falta mucho. Pero creo que vamos en buen camino. Creo que no estamos tan mal. ¿Hay algunas otras carreras que pueden participar de este centro de logística? Sí, trabajamos, bueno, no solamente con industria, también tenemos ingeniería de producción, que también es bastante afín. Tiene un perfil un poco más ligado a alimentos en la especialidad, pero tiene un perfil de industrial finalmente de trasfondo. Entonces sí tenemos varios estudiantes que están trabajando con eso. Y también hay carreras comerciales, o sea, la logística como tal la puedes ver desde el punto de vista del diseño de operaciones más ingenieril, pero también desde el punto de vista estratégico un poco más comercial. Entonces sí se necesita también esa vista, ¿no? Porque finalmente los modelos pueden funcionar muy bien desde la ingeniería, pero otra cosa es que realmente haya todo el acompañamiento del mercado. Entonces, sí, normalmente va a ir un poco más hacia lo que es administración de empresas, ingeniería comercial. Aquí tenemos marketing logística también que vela un poco por esa parte. Y pues del lado de ingenierías, pues sí, la afinidad mayor es con industrial y producción, pero no debería limitarse. O sea, existe, por ejemplo, tenemos petróleo, que ellos también necesitan hacer logística, o sea, la parte de distribución. Nosotros tenemos una búsqueda inmensa de empresas petroleras justamente porque pues necesitan distribuir, ¿no? Su producto no es solamente el excavar y obtener el petróleo del pozo, sino que también necesitan distribuir a centros de producción y después al consumidor. Entonces,
es una carrera bastante transversal, pues la especialidad principal está en lo que es el industrial, en lo que es el gestor, pero pues hay una apertura grande. Entonces, hay muchos civiles, por ejemplo, en términos de logística urbana, en lo que yo trabajo en Última Milla. Muchas universidades de otros países, principalmente Estados Unidos, pues la trabajan desde el punto de vista de ingeniería civil, porque hablamos de infraestructura. Entonces, yo creo que la afinidad hay, lo único es que se tiene que encontrar el área. Tengo una consulta más un poco volviendo a lo particular. Nos has hablado de la formación y el perfil del ingeniero industrial en la UPB. A diferencia de otras universidades, ¿qué dirías del perfil que ofrece la UPB a este ingeniero industrial? El ingeniero industrial de sistemas, la verdad es que es un perfil muy interesante. Y es algo que yo hablaba justamente porque heredamos un poco el perfil del Tecnológico de Monterrey, del Georgia Tech, pues que son las universidades que han empezado a trabajar con la ingeniería industrial de sistemas de una forma un poco más significativa, si quieren, que nos ha inspirado en su momento. Entonces, ese perfil es interesante porque en realidad tenemos todas las capacidades de operar en planta. Sin embargo, eso no es el foco, no es la intención de la carrera. La intención es tener esa persona que tenga las capacidades de comunicar tanto a un CEO a nivel estratégico como a un operador, las mismas necesidades de las mismas proyecciones y pues que tenga la capacidad de diseñar un proceso entendiendo justamente todo lo que pasa a nivel comercial, a nivel estratégico, a nivel de mercado. Y creo que eso es algo que faltaba, ¿no? Porque finalmente si pones a alguien que es netamente ingeniero en esa área, pues nos cuesta muchas veces entender qué pasa con finanzas, con recursos humanos, cuáles son las limitaciones. Y lo mismo cuando nosotros tenemos a alguien que sea netamente comercial y que entienda realmente las limitaciones productivas. Entonces, ese industrial de sistemas está ahí para comunicar y para entender, tener las capacidades de entender. Entonces, la idea es que puedan ser líderes, que puedan ser gerentes, o sea, ya sea una gerencia media, una gerencia alta de gerencia, pero que tengan la capacidad de diseñar un proceso y de entender cuáles son las implicaciones para que ese proceso sea realmente eficiente, no solamente desde el punto de vista de la planta productiva. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Ya para ir terminando, porque el tiempo siempre nos tiene un poco limitados, quería hacerte una pregunta, Agatha. Tú no lo hemos comentado, pero creo que es importante. Tú eres boliviana, pero también brasilera, y además has vivido en Colombia por tu doctorado. Has estado en muchos lugares del mundo, en Boston, en Cuba, qué sé yo, justamente por temas relacionados con la investigación. Esta experiencia de internacionalizarte y además de venir de una condición, digamos, cultural mixta y qué sé yo, ¿cómo puede haberte ayudado para comprender la logística de una manera distinta, comprenderte a ti como profesional de una manera distinta? Tu condición internacional, ¿cómo te afecta? Cuenta a las otras culturas. Sí, no es, bueno, la verdad no sé si tanto fue desde el punto de vista de haber nacido en Brasil y pues haber crecido en Bolivia, porque obviamente Brasil estuve muy en mi infancia, me vine a mis 12 años. Entonces, las perspectivas que tenía de Brasil, pues era de una niña de 12 años. Entonces, eso obviamente es distinto ahora con las relaciones que tengo justamente con los investigadores en Brasil o en otras regiones. Creo que lo que nos ayuda mucho, y eso creo que es lo más importante, y lo que más me ha ayudado incluso a crecer y a poder hacer los proyectos y poder pues aprender de la investigación, es pues cómo las realidades son distintas en las regiones, cuáles son las características o las particularidades del tener que hacer un proyecto, como les digo, la logística sustentable entre 10 países, y el entender, por ejemplo, cuáles son las diferencias que tenemos entre lo que es una pequeña, mediana y gran empresa, porque no es lo mismo en Argentina que es en Bolivia, estamos aquí al lado. Entonces, el trabajar con ese grupo de personas pues nos permite entender cuáles son sus contextos, cuáles son sus necesidades, limitaciones, compararnos también un poco para ver qué es lo que, hacia dónde podríamos apuntar o qué es lo que podríamos mejorar desde nuestro punto de vista. Y creo que eso enriquece mucho. Entonces, la verdad es que he aprendido mucho con ese grupo de personas. Me han inspirado mucho también el ver cuáles son
que no solamente nosotros tenemos las limitaciones que creemos que tenemos, pues cada país tiene sus propios dolores, tiene sus propias fortalezas, incluyendo países que nosotros consideramos muy desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, que trabajo bastante con ellos. Entonces, existen ciertos preconceptos que tenemos, que a veces cuando estamos trabajando aislados, pues los tenemos, ¿sí? Es como tengo un amigo, pues, que está trabajando ahora en Aston, que siempre me decía, no, es que los latinos decíamos, es que pobrecito yo, es que mira todo lo que no tengo, mira todo lo que... Y no, o sea, cuando sales afuera te das cuenta que lo que yo no tengo, quizás otro tenga, pero algo que yo tenga, quizás él no tenga. O sea, y esos dolores compartidos que podemos tener, quizás podemos aprender juntos a cómo lidiar con ellos y cómo generar iniciativas que permitan que salgamos de eso. Entonces, creo que eso es lo que más me ha gustado de la internacionalización, es cuando llegas y realmente te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer, no estamos aislados, no somos los únicos que sufrimos con algo, no somos distintos o no sufrimos más que los demás, y que realmente hay muchas capacidades que podemos explorar, pero pues en conjunto siempre nos va a dar una perspectiva distinta y mejor. Creo que va por ahí. Bueno, para terminar tenemos... Los cupones. Sí, si quieres, palabras de pauta. Bien, no, queremos hacerte unas preguntas cortitas que son preguntas que las hemos denominado como un cuestionario de quemarropa, preguntas rápidas, más personales. Entonces, Ágata, ¿qué sonido odias y qué sonido te gusta? ¿O ruido? El ruido que odio es de cuchillos. Yo creo que me pone nerviosa. El sonido que me gusta, creo que son de mis bichos, de mis animalitos, ladrando y jugando. ¿Cuál es tu bolivianismo favorito? El bolivianismo, en términos de lenguaje. Sí. Me iba a salir ahora el pucha, uta. Sin querer me sale. A veces quieres ser formal, pero aún así te sale. ¿Qué valoras más en tus amigos? No sé, depende del amigo. O sea, es como que todos decimos, no, la lealtad. No, o sea, cada relación es distinta, entonces creo que cada uno tiene un valor. Obviamente lo que buscas es que sea una amistad sincera, pero creo que eso también es muy subjetivo. Entonces, creo que depende. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Bueno, si la tienes. ¿A qué te refieres con extravagancia? Cualquier cosa extravagante que hagas, que te guste hacer. Ay, creo que no soy muy extravagante. O sea, lo único que puedo decir que quizás es lo que llama la atención a las personas es la cantidad de justamente animalitos que tengo. O sea, trabajé mucho con rescates, etcétera. En la casa de mi mamá tenemos muchos más, pero yo tengo actualmente 10 animalitos en mi casa que son mi vida y todos los amo y los adoro y normalmente causa esa reacción cuando lo digo. Bueno, seguro que sí. ¿Qué rasgo detestas de otras personas? No me gusta cuando las personas hablan más de lo que es. Creo que cada uno tiene sus logros, o sea, lo que tienes es suficiente, no deberías tratar de ser más que eso, porque no es real, no me gusta eso. ¿Qué profesión distinta a la tuya te gustaría realizar y cuál no te gustaría realizar? En realidad, cuando salí del colegio quería ser comunicadora. Quería hacer periodismo. Era mi sueño. Y es algo que todavía quiero, aunque sea aprender de a poco, pero sí me gusta porque me parece lindo. Y creo que justamente era mi subconsciente llevándome al lado de investigación también un poco, pero sí es una carrera que se me quedaron las ganas de haberla hecho. Que no haría jamás. No sé, creo que no hay ninguna que realmente, o quizás algo relacionado con química porque soy mala para la química. No es que no me gusta, pero soy mala. Entonces, quizás algo ahí. ¿Qué te motiva o despierta creativamente? La música. Sí, yo necesito música, si no, no funciona.
¿Qué cambiarías de ti mismo? Sería más organizada. Soy muy desordenada. Bueno, entonces, una que tú ya le has preguntado, pero que pues... Sí, pero justamente estaba hablando ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro? No se puede ser personal, no necesariamente profesional, ¿no? Mi mayor logro. Creo que ha sido todo ese coraje que he sacado para cambiar completamente mi perfil y empezar a aprender de nuevo. O sea, todavía no he terminado, todavía no he llegado allá, pero me ha requerido un cambio muy grande de perspectiva y de salir, ¿no?, de esa zona de confort que me consideraba una persona muy cómoda. Entonces creo que el lanzarme a algo que es completamente distinto a lo que sabía, creo que ha sido ese logro. Y bueno, vas por muy buen camino. Gracias. Bueno, estas preguntas de quemarropa están inspiradas en el cuestionario que hacía James Lipton. A su vez, él estaba inspirado en el cuestionario que hacía Bernard Pivot. Y a su vez, él estaba inspirado en el cuestionario que hacía Trust. Y la última pregunta a mí es mi favorito. ¿Perdón? La última pregunta es mi favorita. Ay. Si Dios existe, ¿qué te gustaría que te diga en las puertas del cielo? Que voy a poder estar con todas las personas que amo. Creo que es el gran miedo que tenemos, ¿no? El alejarnos de ellos en algún momento. Buenísimo. Ágata, muchísimas gracias. Espero que pronto podamos volver a encontrarnos y conversar. Moni, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Ya pronto nos volvemos a ver en este laboratorio 45. Seguro que más adelante vamos a poder hablar de temas más específicos con Ágata. Pero bueno, para este primer encuentro creo que todo salió perfecto. Agradecerles mucho y espero que nos encontremos pronto. Listo, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Ágata. Gracias.